El marido intentó expulsar a su esposa de casa, pero ella mostró una orden firmada por el juez. El aire matutino de febrero en la Ciudad de México llevaba consigo esa humedad particular que antecede a las lluvias de primavera. Carmen Delgado ajustó su rebozo mientras caminaba por las calles empedradas de la colonia Doctores, observando cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre los edificios de concreto desgastado y las casas de colores deslavados que formaban su vecindario desde hacía casi 2 décadas. A los 42 años, Carmen había aprendido a leer las señales que la vida le enviaba, como quien descifra un código secreto. El silencio inusual de Raúl durante el desayuno de esa mañana no era casualidad, tampoco la forma en que había evitado su mirada mientras bebía su café de olla. Después de 18 años de matrimonio, conocía cada gesto, cada suspiro, cada mentira de su esposo como si fuera un mapa trazado en su memoria. La casa que compartían en la calle Niños Héroes número 247 no era gran cosa. 2 recámaras pequeñas, una sala comedor, una cocina que apenas cabía una estufa y un refrigerador, y un patio trasero donde Carmen cultivaba cilantro, epazote y algunas flores de cempasúchil que le recordaban a su Oaxaca natal. Pero era suya, o al menos eso había creído durante todos estos años. Carmen trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes de la colonia Roma Norte y Polanco. Salía todos los días a las 5:30 de la mañana y regresaba pasadas las 7 de la noche, con las manos ásperas de tanto lavar, planchar y limpiar las vidas de familias que ganaban en un mes lo que ella ganaba en un año. Raúl, por su parte, trabajaba como mecánico en un taller de la colonia obrera, aunque últimamente sus horarios se habían vuelto impredecibles y sus explicaciones vagas. Esa mañana, mientras preparaba las tortillas para el desayuno, Carmen notó algo diferente en la actitud de su esposo. Raúl, un hombre robusto de 45 años con las manos perpetuamente manchadas de grasa y una barba que llevaba varios días sin recortar, la observaba con una intensidad que no había visto en años. No era la mirada del hombre que una vez la cortejó con serenatas improvisadas en el parque de su pueblo, ni la del padre orgulloso que había cargado en brazos a su hija Paloma cuando nació. Era la mirada de un extraño calculando un movimiento. «Carmen», le dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba una nerviosidad apenas contenida. «Tenemos que hablar». Ella no levantó la vista del comal donde doraba las tortillas. En los últimos meses había aprendido que las conversaciones importantes en su casa rara vez traían buenas noticias. «Dime», respondió simplemente, volteando una tortilla con la habilidad de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Raúl se aclaró la garganta, y Carmen pudo percibir cómo se removía en la silla de plástico azul que habían comprado en el tianguis hace años. «Mira, las cosas entre nosotros no han estado bien desde hace tiempo. Tú lo sabes, yo lo sé. Ya no somos los mismos de antes». Carmen siguió cocinando, pero su cuerpo se tensó. Había estado esperando esta conversación durante meses, desde que comenzó a notar los cambios. Las llegadas tardías, los domingos que se inventaba trabajos urgentes, el celular que protegía como si fuera un tesoro nacional, y sobre todo, esa forma nueva de mirarla, como si fuera un obstáculo en lugar de la mujer con quien había prometido compartir su vida. «¿Y qué propones?», preguntó manteniendo la voz firme aunque por dentro sentía cómo se le revolvía el estómago. «Creo que lo mejor sería que te buscaras otro lugar donde vivir. Yo me quedo con la casa. Al fin y al cabo, yo fui quien la pagó todos estos años». El comal siseó cuando una gota de la masa cayó sobre la superficie caliente. Carmen apagó la llama y se volteó lentamente para enfrentar a su esposo. En sus ojos oscuros Raúl pudo ver algo que no esperaba. No había lágrimas, no había súplicas, no había la resignación que había anticipado. «¿Ah, sí?», dijo Carmen, limpiándose las manos en el mandil bordado que había sido un regalo de su suegra años atrás. «¿Y a dónde se supone que me voy a ir?». Raúl encogió los hombros con una indiferencia que parecía ensayada. «No sé, Carmen. Puedes regresar a Oaxaca con tu familia, o buscar donde alguna de las señoras para las que trabajas. Seguramente alguna te puede dar un cuartito». La sugerencia de que pidiera caridad a sus patronas fue la gota que derramó el vaso.
Carmen se quitó el mandil con movimientos deliberados y se acercó a la mesa donde Raúl intentaba evitar su mirada. Raúl Mendoza, le dijo con una voz que había adquirido una firmeza nueva. Esta casa la pagamos entre los dos. Yo he puesto cada peso que he ganado limpiando casas ajenas en esta casa. He puesto mis años, mi juventud, mi salud en mantener este hogar. ¿Y ahora me vienes a decir que me largue como si fuera una cualquiera? No seas dramática, Carmen. Sabes que las cosas ya no funcionan entre nosotros. ¿Dramática? Carmen sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. Raúl, yo sé lo de la muchacha esa del salón de belleza. Sé que por eso llegas tarde. Sé que por eso los domingos te inventas trabajos. No soy ciega ni soy tonta. La expresión de Raúl cambió. La máscara de falsa preocupación se desvaneció, reemplazada por algo más crudo y honesto. Molestia por haber sido descubierto. Si lo sabes, entonces sabes que esto ya se acabó. Yasmín me hace feliz de una manera que tú ya no puedes. Es joven, es bonita, y no me anda regañando todo el día como tú. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque quieto. Yasmín. Carmen había visto a la muchacha en el salón donde ocasionalmente se cortaba el pelo. 22 años, cabello teñido de rubio, uñas siempre perfectas, y una sonrisa que prometía aventuras que Carmen, con sus manos ásperas y su cuerpo cansado, sabía que ya no podía ofrecer. «Ah», dijo Carmen asintiendo lentamente. «Ya veo. Entonces no es que las cosas no funcionen entre nosotros. Es que encontraste una versión más joven de lo que yo era cuando me conociste». Raúl se puso de pie, y Carmen pudo ver en sus movimientos la agresividad que había estado conteniendo. «No me vengas con esos reproches. Tú también cambiaste, Carmen. Ya no eres la mujer alegre que conocí. Todo el día andas de mal humor, quejándote del trabajo, quejándote de que no tenemos dinero. Yasmín no es así. Yasmín no tiene 18 años de lavar tu ropa, cocinar tu comida y aguantar tus borracheras, Raúl. Yasmín no ha parido a tu hija ni se ha levantado en las madrugadas cuando tenías fiebre. Yasmín es fácil porque es nueva». La discusión se intensificó cuando Raúl, perdiendo los pocos vestigios de diplomacia que había intentado mantener, golpeó la mesa con el puño. «Suficiente. No vine aquí a pedirte permiso, Carmen. Vine a avisarte. Quiero que te vayas. Esta es mi casa y punto». «Tu casa», repitió Carmen, y algo en su tono hizo que Raúl la mirara con más atención. «Interesante que digas eso, Raúl. Muy interesante». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para intervenir, se escuchó el timbre de la puerta. Carmen se dirigió hacia la entrada con una calma que desconcertó a Raúl. Cuando abrió, encontró a Esperanza Morales, una mujer de unos 50 años con el cabello gris, recogido en un chongo elegante, y llevando un portafolios de piel gastada. «Buenos días, señora Delgado. Soy la licenciada Esperanza Morales. ¿Podemos hablar?» Carmen sonrió por primera vez esa mañana, una sonrisa que tenía algo de triunfo y algo de alivio. «Por supuesto, licenciada. Pase, por favor. Mi esposo y yo estábamos justamente teniendo una conversación muy importante sobre nuestra casa». Esperanza entró a la sala, saludando cortésmente a Raúl, quien se había quedado paralizado en el marco de la puerta de la cocina. La abogada, una mujer que había dedicado su carrera a defender los derechos de mujeres en situaciones vulnerables, tenía esa presencia que habla de batallas ganadas y de una determinación forjada en los tribunales más difíciles de la ciudad. «Señor Mendoza, supongo», dijo Esperanza extendiendo la mano. «He venido a entregar unos documentos importantes que conciernen a esta propiedad». Raúl, confundido y visiblemente nervioso, estrechó la mano de la abogada sin saber qué decir. «¿Documentos? ¿Qué documentos?», preguntó. Esperanza abrió su portafolios y extrajo una carpeta manila. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero había en sus ojos una calidez que tranquilizó a Carmen. «Señora Delgado», dijo dirigiéndose a Carmen, «¿podría confirmarme que usted es Carmen Delgado de Mendoza, identificada con INE número?» Y procedió a leer una serie de números que Carmen confirmó con un asentimiento. «Así es, licenciada». «Perfecto. Entonces tengo el gusto de entregarle esta resolución judicial emitida por el Juzgado Familiar número 15 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El sobre que Esperanza extendió hacia Carmen parecía contener el peso de años de silencio y sumisión. Carmen lo tomó con manos que no temblaron, aunque su corazón latía como un tambor en sus oídos. «¿Qué es eso?», preguntó Raúl, acercándose con una mezcla de curiosidad y aprensión. Carmen abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Por medio de la presente, se hace saber que en el juicio de controversia matrimonial número 2847-2024, promovido por la señora Carmen Delgado de Mendoza, en contra del señor Raúl Mendoza Hernández, este juzgado ha determinado lo siguiente. La voz de Carmen se hizo más firme conforme continuaba leyendo. Primero, se declara que la vivienda ubicada en calle Niños Héroes número 247, Colonia Doctores, constituye el domicilio conyugal y patrimonio familiar, por lo que se otorga su uso y goce exclusivo a la señora Carmen Delgado de Mendoza. Raúl se había puesto pálido. Segundo, se ordena al señor Raúl Mendoza Hernández desocupar inmediatamente el domicilio mencionado y abstenerse de molestar, intimidar o ejercer cualquier tipo de violencia física, psicológica o patrimonial en contra de la señora Carmen Delgado de Mendoza. «Esto no puede ser», murmuró Raúl. «Esta casa está a mi nombre». Esperanza intervino con voz profesional pero firme. «Señor Mendoza, la casa efectivamente está registrada a su nombre, pero la ley reconoce que durante un matrimonio de 18 años, ambos cónyuges contribuyeron al patrimonio familiar. La señora Delgado ha demostrado ante el juzgado que sus ingresos como trabajadora doméstica han sido consistentemente aportados al sostenimiento del hogar». Carmen continuó leyendo. Tercero, se establece una pensión alimenticia provisional a favor de la señora Carmen Delgado de Mendoza por la cantidad de 4,000 pesos mensuales, misma que deberá ser cubierta por el señor Raúl Mendoza Hernández a partir de la notificación de la presente resolución. ¿4,000 pesos? Raúl explotó. ¿De dónde voy a sacar 4,000 pesos al mes? De su trabajo, señor Mendoza, respondió Esperanza con calma. Al igual que su esposa ha sacado dinero de su trabajo durante 18 años para mantener esta casa y este matrimonio. Carmen llegó a la parte final del documento. Cuarto, la presente resolución tiene carácter de provisional y se ejecutará de inmediato. El señor Raúl Mendoza Hernández tiene un plazo de 24 horas para desocupar el domicilio, pudiendo llevarse únicamente sus pertenencias personales. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad por parte de Raúl y de una satisfacción silenciosa por parte de Carmen. Esperanza cerró su portafolio y se dirigió hacia Raúl con tono profesional pero inflexible. «Señor Mendoza, debo informarle que el incumplimiento de esta orden judicial constituye desacato y puede ser sancionado con arresto hasta por 36 horas. Si requiere aclaración sobre sus derechos o desea interponer algún recurso, le sugiero que consulte con un abogado». Raúl, que había pasado del shock inicial a una ira creciente, se dirigió hacia Carmen con los puños apretados. «¿Desde cuándo planeas esto, Carmen? ¿Desde cuándo andas viendo abogados a mis espaldas?» Carmen se irguió, y por primera vez en años, Raúl pudo ver a la mujer fuerte que había conocido en su juventud, antes de que los años de menosprecio y negligencia la hubieran hecho encorvarse. «Desde que comenzaste a llegar a las 3 de la mañana oliendo a perfume barato, Raúl. Desde que empezaste a tratarme como si fuera tu sirvienta en lugar de tu esposa. Desde que decidiste que 18 años de matrimonio valían menos que las piernas de una muchacha de 22 años. Eres una víbora, Carmen. Una víbora traicionera». Esperanza se acercó a Raúl con autoridad. «Señor Mendoza, le advierto que cualquier palabra o acción que pueda constituir intimidación o violencia hacia su esposa será reportada inmediatamente a las autoridades. Le sugiero que mantenga la compostura y proceda a recoger sus pertenencias». Carmen caminó hacia la ventana que daba al pequeño patio trasero, donde sus plantas de cilantro y epazote crecían en macetas improvisadas con botes de pintura. El sol de la mañana había ganado fuerza, y la luz dorada que se filtraba entre las hojas le daba al patio un aspecto casi mágico. «¿Sabes, Raúl?», dijo sin voltearse, «cuando nos casamos, me prometiste que íbamos a construir una vida juntos.
que esta casa iba a ser nuestro hogar para siempre, que íbamos a envejecer juntos en este patio, viendo crecer a nuestros nietos. Se dio vuelta para enfrentarlo, y Raúl vio lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de derrota. Cumplí mi parte del trato, Raúl. Trabajé, aporté, cuidé esta casa como si fuera mi vida misma. Cuando te enfermaste de neumonía hace 3 años, vendí mis aretes de oro para pagar el doctor. Cuando te quedaste sin trabajo, trabajé doble turno para que no nos faltara comida. Cuando tu mamá se enfermó, fui yo quien la cuidó como si fuera mi propia madre. Raúl evitó su mirada, porque sabía que cada palabra era cierta. Pero tú, continuó Carmen, decidiste que todo eso no valía nada, que yo no valía nada, que podías botarme de mi propia casa para meter a tu nueva novia como si yo fuera un mueble viejo que ya no te gusta. Esperanza observaba la escena con la experiencia de quien ha presenciado cientos de situaciones similares. Sabía que este momento, doloroso como era, representaba el primer paso hacia la libertad para Carmen. Señora Delgado, intervino suavemente, ¿necesita que esperemos mientras el señor Mendoza recoge sus pertenencias? Carmen negó con la cabeza. No, licenciada. Creo que Raúl puede hacerlo solo. Después de todo, ya es un hombre grande. Raúl, derrotado y humillado, se dirigió hacia la recámara principal. Sus pasos pesados resonaban en el piso de mosaicos que Carmen había insistido en instalar años atrás, durante una época en que todavía creían en proyectos comunes. Mientras Raúl empacaba sus cosas, Carmen se sentó en la sala junto a Esperanza. La abogada notó cómo la mujer se permitía finalmente relajar los hombros, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años. ¿Cómo se siente, señora Delgado?, preguntó Esperanza. Carmen reflexionó un momento antes de responder. Asustada, admitió, pero también libre. No sabía que esas dos cosas podían sentirse al mismo tiempo. Esperanza sonrió. Es normal sentirse así. Ha tomado una decisión muy valiente. Muchas mujeres en su situación no encuentran la fuerza para defenderse. ¿Qué pasa ahora, licenciada? ¿Qué viene después? Ahora comenzamos el proceso de divorcio formal. Vamos a pelear por una división equitativa de los bienes, por una pensión alimenticia definitiva, y vamos a asegurarnos de que usted tenga todas las herramientas legales para protegerse si él intenta intimidarla o agredirla. Carmen asintió, pero había una pregunta que la atormentaba. Licenciada, ¿y si él contrata un abogado mejor que usted? ¿Y si encuentra una forma de quitarme la casa? Esperanza tomó las manos de Carmen entre las suyas. Eran manos fuertes, curtidas por años de trabajo en los tribunales defendiendo a mujeres como Carmen. Señora Delgado, la justicia no siempre es perfecta, pero la ley está de su lado. Usted tiene derechos, y yo he dedicado mi carrera a asegurarme de que mujeres como usted conozcan esos derechos y sepan defenderlos. Desde la recámara llegaron ruidos de cajones siendo abiertos y cerrados con violencia. Raúl estaba empacando con la furia de quien se siente traicionado, sin reconocer que la verdadera traición había comenzado meses atrás, cuando decidió que su esposa era prescindible. Carmen se levantó y caminó hacia la cocina. Sobre el comal, todavía estaban las tortillas que había estado preparando cuando comenzó la conversación que cambiaría su vida. Las tortillas se habían enfriado, pero las envolvió cuidadosamente en una servilleta de tela. Eran pequeños gestos como ese. Cuidar la comida, no desperdiciar nada, que habían definido su vida durante años. Licenciada, dijo Carmen regresando a la sala, quiero contarle algo. Hace 3 meses, cuando me di cuenta de que Raúl andaba con esa muchacha, pensé en suicidarme. Esperanza la miró con atención, sin juzgar. Me subí a la azotea de la casa donde trabajo los martes en Polanco. Es un edificio de 8 pisos. Me quedé ahí parada, viendo la ciudad, pensando que tal vez sería más fácil saltar que enfrentar lo que sabía que venía. Que la detuvo. Carmen sonrió levemente. La señora Patricia, mi patrona, subió a buscarme porque se le había olvidado decirme algo. Me encontró llorando y se sentó conmigo en esas sillas de jardín que tienen en la azotea. No me preguntó qué pasaba, solo se quedó ahí conmigo. Después de un rato me dijo, Carmen, no sé qué problema tienes, pero he visto cómo trabajas, cómo cuidas las cosas.
¿Cómo resuelves todo lo que se te presenta? Una mujer así no se rinde. Me dio su tarjeta y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda legal, usted era la mejor abogada que conocía. La señora Patricia Vázquez, dijo Esperanza con una sonrisa. Fue mi compañera de universidad. Es una buena mujer. Esa misma noche comencé a juntar papeles, facturas, fotografías, todo lo que pudiera demostrar que yo había contribuido a esta casa. Escribí fechas, montos, memoricé conversaciones. Me volví detective de mi propia vida. Raúl apareció en la sala cargando 2 maletas y una caja de cartón. Su rostro era una máscara de resentimiento, pero Carmen pudo ver también algo que no esperaba. Miedo. Miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Miedo de estar solo. Miedo de descubrir que Yasmín tal vez no era la tabla de salvación que había imaginado. Ya terminé, anunció con voz ronca. Pero esto no se queda así, Carmen. Voy a pelear esto. Es su derecho, señor Mendoza, respondió Esperanza. Pero le advierto que cualquier intento de contactar a su esposa fuera de los canales legales apropiados será considerado violación de la orden de protección. ¿Orden de protección? Raúl se volteó hacia Carmen con incredulidad. ¿También pediste una orden de protección? Carmen lo miró directamente a los ojos. La pedí porque te conozco, Raúl. Conozco tu temperamento cuando las cosas no salen como quieres. Recuerdo lo que pasó cuando el jefe del taller no te quiso dar aumento el año pasado. Recuerdo cómo rompiste los platos que me regaló mi mamá cuando te dije que no teníamos dinero para el partido de fútbol. Eso fue diferente. No, Raúl, eso fue exactamente igual. Siempre es igual contigo. Cuando no puedes controlarlo todo, te vuelves violento. Esperanza consultó su reloj. Señor Mendoza, son las 11:30 de la mañana. Técnicamente, su plazo de 24 horas comenzó desde el momento en que se le notificó la resolución. Le sugiero que termine de recoger sus cosas y se retire. Raúl cargó sus pertenencias hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Carmen, dijo sin voltearse, 18 años no pueden terminar así. Tienes razón, respondió ella. 18 años no pueden terminar así. Merecían terminar con respeto, con honestidad, con dignidad. Pero tú elegiste que terminaran con traición y mentiras. Yo solo estoy eligiendo cómo continuar mi vida después de eso. Cuando la puerta se cerró detrás de Raúl, la casa se sumió en un silencio que Carmen no había experimentado en años. No era el silencio tenso de las peleas evitadas o de las palabras no dichas. Era el silencio de la posibilidad, del espacio libre para pensar, para respirar, para ser. Esperanza guardó los documentos en su portafolios. Señora Delgado, la voy a contactar mañana para comenzar con los trámites del divorcio. Mientras tanto, si él intenta regresar o molestarla de cualquier forma, llame inmediatamente al número de emergencia que está en la orden de protección. Licenciada, dijo Carmen cuando Esperanza se dirigía hacia la puerta. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ayuda a mujeres como yo? Esperanza se detuvo y sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Porque yo también fui una mujer como usted, señora Delgado. Hace muchos años, alguien me ayudó a recuperar mi dignidad cuando creí que la había perdido para siempre. Ahora es mi turno de ayudar a otras. Después de que Esperanza se fuera, Carmen se quedó sola en su casa. Caminó lentamente por cada habitación, viendo todo con ojos nuevos. La recámara principal, donde ya no estaba la ropa de Raúl tirada sobre la silla. La cocina, donde podría cocinar lo que quisiera sin tener que preguntar si a él le gustaba. El patio, donde podría plantar las flores que siempre había querido sin escuchar quejas sobre el desperdicio de dinero en tonterías. Se sentó en los escalones que daban al patio y se permitió llorar por primera vez en meses. No eran lágrimas de tristeza por el matrimonio perdido, sino lágrimas de alivio por el futuro recuperado. El sol del mediodía caía sobre sus plantas de cilantro, y Carmen pensó en todas las comidas que había preparado con esas hierbas, todas las veces que había puesto amor en platos que fueron recibidos con indiferencia. Pensó en todas las mañanas que se había levantado antes del amanecer para trabajar en casas ajenas, solo para regresar a servir en la suya propia. Pero también pensó en Esperanza,
en la señora Patricia, en todas las mujeres que habían puesto una piedra en el camino que la había llevado hasta este momento. Pensó en su hija Paloma, que estudiaba enfermería en Guadalajara y que se sentiría orgullosa de saber que su madre había encontrado la fuerza para defenderse. Carmen Delgado se secó las lágrimas y se puso de pie. Tenía 42 años, manos fuertes, una casa que defender y una vida nueva que construir. El resto de la historia estaba por escribirse, y por primera vez en años, ella iba a ser quien tomara la pluma. La primera noche sola en la casa fue un universo de sonidos desconocidos. Carmen se despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, creyendo haber escuchado pasos en el patio. Se levantó con cuidado, descalza sobre los mosaicos fríos y se asomó por la ventana de la cocina. No había nadie, solo el gato del vecino merodeando entre las macetas de cilantro. Habían pasado 3 días desde que Raúl se había llevado sus maletas y su resentimiento. 3 días en los que Carmen había redescubierto el placer de tomar café en silencio, sin prisa, viendo cómo la luz matutina transformaba su pequeño patio en un jardín dorado. 3 días en los que había dormido en el centro de la cama matrimonial, sin preocuparse por dejar espacio para un cuerpo que ya no regresaría. Esa mañana de viernes, mientras se preparaba para ir al trabajo, sonó su teléfono celular. El número no estaba guardado en sus contactos, pero reconoció inmediatamente la voz que respondió cuando contestó. «Carmen, soy Yasmín». El estómago de Carmen se contrajo. La voz era joven, nerviosa, pero había en ella un dejo de desafío que la puso en alerta. «¿Qué quieres, Yasmín?» «Quiero hablar contigo. Sobre Raúl, sobre lo que pasó». Carmen se sentó en la silla de la cocina, la misma donde Raúl había desayunado por última vez como dueño de la casa. «No tenemos nada de qué hablar, muchachita». «Sí tenemos», insistió Yasmín. «Raúl me dijo lo que le hiciste. Cómo lo sacaste de su propia casa con mentiras y papeles falsos. Eso no es justo, Carmen». La risa que escapó de Carmen fue seca, sin humor. «¿Papeles falsos? Niña, esos papeles los firmó un juez después de revisar 18 años de mi vida documentados peso por peso. ¿Raúl te contó eso? ¿O solo te contó que su esposa malvada lo corrió de su casa?» Hubo un silencio del otro lado de la línea, y Carmen pudo imaginar a la muchacha procesando información que evidentemente no tenía. «Él dice que ustedes ya no tenían una relación real, que hacía meses que dormían separados. ¿Y tú le creíste?» Él me dijo que se iba a divorciar, que ya habían hablado». Carmen sintió una mezcla de compasión y frustración. Reconocía en la voz de Yasmín a la mujer que ella misma había sido años atrás, creyendo promesas, justificando mentiras, construyendo castillos en el aire con las migajas de atención que un hombre casado podía ofrecer. «Yasmín, ¿cuántos años tienes?» 22. Cuando yo tenía 22 años me casé con Raúl. Era guapo, trabajador, me prometía la luna y las estrellas. ¿Sabes qué me prometía Raúl hace 6 meses cuando empezó a llegar tarde a casa oliendo a tu perfume? Carmen, yo no sabía. Me prometía que íbamos a arreglar el techo de la casa para la temporada de lluvias. Me prometía que íbamos a comprar un refrigerador nuevo porque el nuestro ya se está descomponiendo. ¿Sabes por qué no cumplió esas promesas? Carmen esperó, pero Yasmín no respondió. Porque estaba gastando su dinero en llevarte a cenar, en comprarte regalitos, en pagar hoteles. El dinero que debía estar arreglando nuestro hogar se lo estaba gastando en conquistar a una muchacha que podría ser su hija. Pero él me dijo que ya no te amaba. Y a mí me decía que te amaba a ti, pero que no podía dejarlo todo por una aventura. ¿Ves cómo funciona esto, Yasmín? Raúl nos dijo a las 2 exactamente lo que necesitábamos escuchar para mantener su situación cómoda. El llanto al otro lado del teléfono confirmó las sospechas de Carmen. La muchacha estaba descubriendo que la realidad era más complicada que la versión romántica que Raúl le había vendido. «Carmen», dijo Yasmín entre sollozos, «yo no quería lastimar a nadie. Él me dijo que ustedes ya estaban separados, de hecho. Yasmín, mírame bien. Yo no soy tu enemiga. Tu enemigo es un hombre de 45 años que mintió a su esposa durante meses, y te mintió a ti también. Un hombre que cuando fue descubierto, en lugar de asumir su responsabilidad,
Trató de correr a la mujer que había mantenido su casa durante 18 años. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. En la calle la vida normal continuaba. Niños camino a la escuela, señoras cargando bolsas del mercado, trabajadores esperando el camión. ¿Dónde está Raúl ahora?, preguntó. Conmigo, respondió Yasmín en voz baja. Está viviendo conmigo. ¿En tu casa? En un cuarto que rento cerca del salón. Es muy pequeño, apenas cabe una cama y un ropero. Carmen cerró los ojos. Podía imaginar la escena. Raúl, acostumbrado al espacio de una casa completa, amontonado en un cuarto de azotea con una muchacha que probablemente ganaba menos en una semana de lo que él gastaba antes en cerveza. Yasmín, te voy a decir algo, y tú decides si me haces caso o no. Raúl está enojado, humillado y probablemente asustado. Los hombres como él, cuando están así, pueden volverse peligrosos. No dejes que ese enojo se descargue contra ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si alguna vez te grita, te empuja, te dice que todo es tu culpa, o trata de controlarte, te alejes de él inmediatamente, ¿me entiendes? Hubo una pausa larga. Carmen, ¿él te pegaba? No siempre, respondió Carmen con honestidad, pero había momentos en que su frustración necesitaba salir por algún lado, y yo era el lado más conveniente. Después de colgar con Yasmín, Carmen se quedó pensativa. La llamada había removido sentimientos que creía haber procesado. No era celos lo que sentía hacia la muchacha, sino una extraña mezcla de compasión y preocupación. Yasmín estaba a punto de descubrir que enamorarse de un hombre casado era como comprar un coche usado. Lo que se ve en el aparador rara vez coincide con lo que funciona en la realidad. Llegó al trabajo con 20 minutos de retraso, algo inusual en ella. La señora Patricia la recibió en la cocina de su casa en Polanco, una cocina que era más grande que toda la sala de Carmen y equipada con electrodomésticos que costaban más de lo que ella ganaba en 6 meses. Carmen, ¿está todo bien?, se ve preocupada. Patricia Vázquez era una mujer de 55 años, que había heredado el departamento de sus padres y trabajaba como contadora en una empresa de consultoría. A diferencia de muchas de las patronas para las que Carmen había trabajado a lo largo de los años, Patricia la trataba con respeto genuino y le pagaba un salario justo. Señora Patricia, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Carmen comenzó a limpiar la cocina mientras hablaba, una costumbre que había desarrollado a lo largo de los años. Le resultaba más fácil tener conversaciones difíciles cuando sus manos estaban ocupadas. Cuando me recomendó con la licenciada Esperanza, ¿usted sabía, es decir, sabía qué tipo de problemas tenía yo? Patricia se sentó en uno de los bancos altos de la barra de desayuno. Carmen, he vivido muchos años. He visto muchas mujeres que llegan tarde al trabajo con moretones que intentan cubrir con maquillaje. He visto mujeres que se disculpan por todo, incluso por cosas que no son su culpa. He visto mujeres que se sobresaltan cuando suena el teléfono. Carmen dejó de limpiar y miró a Patricia. Usted también, ¿verdad? Mi primer marido, asintió Patricia. Duré con él 8 años. 8 años pensando que si yo fuera mejor esposa, mejor cocinera, más callada, más complaciente, él cambiaría. 8 años creyendo que el amor podía curar la violencia. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Patricia sonrió con tristeza. Un día llegué al hospital con 3 costillas rotas porque me había caído por las escaleras. Esa fue la versión oficial. La enfermera que me atendió era una mujer mayor, muy seria. Cuando terminó de tomarme las radiografías me dijo, «Señora, en 30 años trabajando en este hospital, nunca he visto a nadie caerse por las escaleras y que las lesiones queden exactamente en los lugares donde no se ven con la ropa puesta». Carmen sintió un escalofrío de reconocimiento. Esa enfermera me cambió la vida con esa frase. Me hizo entender que yo no era la primera mujer que llegaba ahí con esa historia, y que probablemente no sería la última, pero que tenía una opción. ¿Y qué hizo? Lo mismo que usted, Carmen. Junté papeles, busqué ayuda legal, y me fui. No fue fácil. Él trató de convencerme de que regresara, me prometió que cambiaría. Incluso intentó usar a mi familia para presionarme.
Pero ya había cruzado una línea en mi mente, y no había vuelta atrás. Carmen terminó de limpiar la cocina en silencio, procesando la historia de Patricia. Le resultaba reconfortante saber que no era la única mujer que había tenido que tomar decisiones tan difíciles. Señora Patricia, ¿alguna vez se sintió culpable? ¿Como si hubiera abandonado a alguien que la necesitaba? Todos los días durante el primer año, admitió Patricia. Los hombres como mi exmarido, como su esposo, son muy buenos manipulando esa culpa. Nos hacen creer que nosotras somos responsables de sus emociones, de sus acciones, de su felicidad. Patricia se acercó a Carmen y la miró directamente a los ojos. Carmen, ¿sabe cuál fue la primera cosa que hice el día que firmé mi divorcio? ¿Qué? Fui a un restaurante cara, pedí la comida más cara del menú y me la comí sola, en paz, sin tener que preocuparme por llegar tarde a casa o por cómo iba a reaccionar él si gastaba demasiado dinero. Carmen sonrió, imaginando la escena. Suena liberador. Lo fue. Y desde entonces, cada año en el aniversario de mi divorcio, hago algo que él nunca me hubiera permitido hacer. El año pasado me fui sola de viaje a Oaxaca. Este año estoy pensando en aprender a manejar. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Carmen. Cuando vio el número de la licenciada Esperanza, sintió una mezcla de expectación y nerviosismo. ¿Licenciada? Buenos días, Carmen. ¿Puede hablar? Sí, estoy en el trabajo, pero puedo hablar. Tengo noticias sobre su caso. Raúl contrató un abogado y están impugnando la resolución provisional. Necesitamos reunirnos para preparar la defensa. Carmen sintió como si le hubieran echado agua fría. ¿Eso significa que puede quitarme la casa? Significa que vamos a tener que pelear más duro de lo que esperábamos. Pero Carmen, escúcheme bien. Tenemos argumentos sólidos. La evidencia que usted reunió es excelente, y la ley está de nuestro lado. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Puede venir mañana sábado a mi oficina? Necesitamos revisar todo su expediente y preparar documentos adicionales. Después de colgar, Carmen se sentó en una de las sillas de la cocina de Patricia. La sensación de triunfo que había experimentado días atrás se evaporaba lentamente, reemplazada por una angustia familiar. ¿Malas noticias?, preguntó Patricia. Raúl está peleando la decisión del juez. Su abogado dice que puede quitarme la casa. Patricia se acercó y puso una mano en el hombro de Carmen. Carmen, ¿recuerda lo que me dijo hace 3 meses en la azotea? Me dijo que se sentía como si no tuviera opciones, como si estuviera atrapada. Carmen asintió, pues ahora tiene opciones. Tiene una abogada que la representa. Tiene evidencia que demuestra sus derechos y tiene la ley de su lado. Sí, va a ser una pelea, pero ahora es una pelea justa. ¿Y si pierdo? ¿Si el abogado de él es mejor? ¿O si el juez decide que la casa es de él porque está a su nombre? Entonces pelearemos de nuevo, y si perdemos de nuevo, pelearemos otra vez. Carmen, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted ahora y usted hace una semana? ¿Cuál? Que ahora está peleando. Ya no está esperando que las cosas cambien por sí solas. Ya no está aguantando en silencio. Está luchando por lo que es suyo. Carmen pasó el resto del día trabajando con una concentración feroz, como si limpiar cada superficie y ordenar cada objeto pudiera poner orden también en sus pensamientos. Cuando terminó su turno en casa de Patricia, se dirigió a su segundo trabajo del día, la casa de los Ramírez en la colonia Roma Norte. La señora Elena Ramírez era una mujer de 38 años, madre de 2 niños pequeños y casada con un ingeniero que trabajaba para una empresa petrolera. Carmen había trabajado para ella durante 3 años, y aunque la relación era cordial, nunca había desarrollado la confianza personal que tenía con Patricia. Esa tarde, sin embargo, algo había cambiado. Mientras Carmen planchaba la ropa de la familia, Elena se acercó con una taza de café. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro, señora. El martes pasado, cuando vino a trabajar, se veía diferente. No triste, sino... ¿Cómo puedo explicarlo? Como más liviana. ¿Le pasó algo bueno? Carmen siguió planchando, considerando cuánto quería compartir. Tomé una decisión importante, señora Elena. Una decisión que había estado posponiendo mucho tiempo. ¿Una decisión sobre qué? Carmen miró a Elena, evaluando si podía confiar en ella.
Me estoy divorciando de mi esposo. Elena se sentó en una silla cerca de la tabla de planchar. ¿Puedo preguntarle por qué? Si es muy personal, no me conteste. No es muy personal, dijo Carmen, sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba hablar del tema. Mi esposo tenía una relación con otra mujer, y cuando lo descubrí, en lugar de disculparse o tratar de arreglar nuestro matrimonio, me pidió que me fuera de mi casa para él poder vivir ahí con ella. No puede ser, exclamó Elena. ¿Qué hizo usted? Carmen sonrió mientras planchaba una camisa blanca del señor Ramírez. Contraté una abogada y conseguí una orden judicial que lo obligó a él a irse. Elena la miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Carmen, eso debió ser muy difícil. ¿Cómo supo qué hacer? No lo sabía, admitió Carmen. Estuve meses sintiéndome como víctima, preguntándome qué había hecho mal, cómo podía recuperar a mi esposo. Pero un día me di cuenta de que no quería recuperar a un hombre que me trataba como si fuera descartable. Elena permaneció en silencio por un momento. Carmen, ¿puedo contarle algo confidencial? Carmen asintió. Mi esposo, a veces, cuando ha bebido, se pone agresivo. No me ha pegado, pero me grita, me dice cosas horribles, rompe cosas. Carmen dejó de planchar y miró directamente a Elena. ¿Y usted qué hace cuando eso pasa? Me encierro en el cuarto de los niños hasta que se le pasa. Al día siguiente actúa como si no hubiera pasado nada. Me trae flores, me dice que me ama. Carmen reconocía el patrón inmediatamente. Señora Elena, ¿puedo darle un consejo? Por favor, empiece a documentar esos episodios. Escriba las fechas, lo que pasó. Tome fotos si rompe algo. No porque necesariamente vaya a necesitarlo, sino porque tener esa información la va a hacer sentir menos indefensa. ¿Usted cree que debería dejarlo? Carmen dobló la camisa que acababa de planchar antes de responder. Señora Elena, esa decisión solo la puede tomar usted. Pero lo que sí puedo decirle es esto. La violencia, aunque sea solo verbal, siempre empeora. Nunca mejora por sí sola. ¿Cómo sabe eso? Porque viví 18 años esperando que mejorara. Elena se quedó callada, procesando la información. Carmen continuó planchando, dándole espacio para pensar. Carmen, dijo finalmente Elena, si alguna vez necesito hablar con alguien sobre esto, ¿podría darme el nombre de su abogada? Carmen escribió el nombre y teléfono de Esperanza en un papel y se lo entregó a Elena. Guárdelo bien, señora. Y recuerde, reconocer que tiene un problema no significa que tenga que resolverlo inmediatamente, pero sí significa que puede empezar a prepararse para cuando esté lista. Esa noche Carmen regresó a su casa con una sensación extraña. Por primera vez en años había sido ella quien daba consejos sobre relaciones de pareja en lugar de recibirlos. Por primera vez, se había sentido como alguien que tenía sabiduría que ofrecer en lugar de alguien que necesitaba ser salvada. Preparó una cena simple para ella sola. Quesadillas con el cilantro de su patio, frijoles refritos y salsa verde que había preparado el domingo anterior. Comió en silencio, pero no era el silencio incómodo de las cenas con Raúl en los últimos meses de su matrimonio. Era el silencio de la paz, de la reflexión, de la soledad elegida. Mientras lavaba los platos, sonó de nuevo su teléfono. Esta vez era un número que conocía muy bien, su hija Paloma, llamando desde Guadalajara. Mamá, ¿cómo estás? He estado pensando en ti toda la semana. Hola, mi amor, estoy bien. ¿Cómo van tus estudios? Muy bien, mamá, pero no me cambies el tema. Hablé con mi papá ayer. Carmen sintió que el estómago se le contraía. No había hablado con Paloma desde la separación, esperando el momento adecuado para explicarle la situación. ¿Qué te dijo tu papá? Me dijo una versión muy extraña de los eventos. Algo sobre que lo corriste de la casa con papeles falsos y que ahora está viviendo en condiciones terribles, porque no quiere ser razonable. Carmen se sentó en la cocina, preparándose para una conversación que sabía que tendría que llegar eventualmente. Paloma, ¿qué tanto te contó tu papá sobre lo que ha estado pasando en nuestro matrimonio? Solo me dijo que ustedes ya no se llevaban bien, que había muchas peleas, y que decidieron separarse, pero que tú te estás aprovechando de las leyes para quitarle su casa. Paloma, mi amor, tu papá tiene una relación con otra mujer, una muchacha de tu edad.
El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. ¿Qué? Se llama Yasmín, trabaja en un salón de belleza. Tu papá lleva meses saliendo con ella. Cuando yo lo descubrí y lo enfrenté, él no negó nada. De hecho, me pidió que me fuera de la casa para él poder vivir ahí con ella. Mamá, ¿estás segura? Carmen cerró los ojos. Le dolía que su propia hija cuestionara su palabra, pero entendía la necesidad de Paloma de confirmar una información que cambiaba completamente su percepción de su padre. Paloma, hablé por teléfono con ella esta mañana. Ella misma me confirmó que tu papá está viviendo con ella ahora. Otro silencio largo. ¿Por qué no me dijiste nada antes, mamá? Porque esperaba que tu papá entrara en razón y terminara esa relación. Porque no quería lastimarte durante tus exámenes finales. Porque... Carmen hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Porque me daba vergüenza admitir que mi matrimonio había fracasado tan completamente. Mamá, el fracaso no es tuyo. Si papá decidió engañarte, esa es su responsabilidad, no la tuya. Carmen sintió lágrimas en los ojos. Su hija de 21 años, que estudiaba enfermería y vivía a 500 kilómetros de distancia, entendía la situación mejor que el hombre con quien había vivido durante casi 2 décadas. ¿Estás enojada conmigo, Paloma? Estoy enojada con papá. Y estoy orgullosa de ti. Orgullosa. Mamá, toda mi vida te he visto aguantar cosas que no debías aguantar. Te he visto disculparte por cosas que no eran tu culpa. Trabajar extra para compensar cuando papá gastaba dinero en cosas innecesarias. Sonreír cuando él te menospreciaba delante de otras personas. Carmen se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. No sabía que te dabas cuenta de esas cosas. Mamá, los hijos siempre nos damos cuenta. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué hacer con lo que vemos. ¿Qué piensas hacer con tu papá? Paloma suspiró. Voy a llamarlo y decirle exactamente lo que pienso de sus mentiras. Y le voy a explicar que si quiere tener una relación conmigo en el futuro, va a tener que empezar por respetar a mi madre. Paloma, no quiero que tu relación con tu papá se vea afectada por esto. Mamá, mi relación con papá ya estaba afectada desde hace años por la forma en que te trataba, solo que ahora finalmente puedo hacer algo al respecto. Después de colgar con Paloma, Carmen se sintió extrañamente ligera. El apoyo de su hija significaba más de lo que había esperado. Durante años había temido que el divorcio pusiera a Paloma en la imposible posición de elegir entre sus padres, pero su hija había elegido la honestidad y la justicia por encima de la lealtad ciega. Esa noche, antes de dormir, Carmen se paró frente al espejo de su recámara. Vio a una mujer de 42 años con arrugas prematuras alrededor de los ojos, manos callosas por el trabajo, y canas que había estado cubriendo con tinte durante los últimos años. Pero también vio algo más. Vio a una mujer que había tomado control de su vida, que había peleado por sus derechos, que había encontrado su voz después de años de silencio. Se tocó el rostro suavemente, como si se estuviera viendo por primera vez. Mucho gusto, Carmen Delgado, se dijo en voz baja. Al fin te conozco. Al día siguiente tendría que enfrentar los argumentos del abogado de Raúl. Tendría que defender su derecho a la casa que había sido su hogar durante casi 2 décadas. Pero esa noche, por primera vez en años, Carmen Delgado durmió profundamente, sin miedo, sin culpa, sin el peso de un matrimonio que había estado cargando sola durante demasiado tiempo. El futuro era incierto, pero finalmente le pertenecía. La oficina de Esperanza Morales quedaba en el segundo piso de un edificio de los años 60 en la colonia Doctores, a solo 3 cuadras de la casa de Carmen. Era un espacio modesto pero ordenado. Libreros llenos de códigos civiles, archiveros metálicos, y una mesa de trabajo cubierta de expedientes que contaban historias similares a la de Carmen. Ese sábado por la mañana, Carmen llegó puntual a las 9, cargando una bolsa de mercado llena de documentos que había estado organizando toda la semana. Facturas de luz, agua, teléfono, recibos de compras para la casa, fotografías de mejoras que había hecho al inmueble, y un cuaderno donde había anotado meticulosamente cada peso que había aportado al hogar durante los últimos 5 años. Buenos días, Carmen. ¿Cómo se siente?
Le preguntó Esperanza mientras le servía café en una taza despostillada que tenía impreso: «La justicia no se negocia». Nerviosa, admitió Carmen. «Anoche casi no dormí. ¿Qué tan malo puede ser esto?». Esperanza se acomodó detrás de su escritorio y abrió el expediente que tenía el nombre de Carmen escrito en letra clara. «El abogado de Raúl es licenciado Héctor Salas. Lo conozco de otros casos. Es un litigante agresivo que se especializa en defender hombres en divorcios conflictivos. Su estrategia es siempre la misma: atacar la credibilidad de la mujer y argumentar que el esposo es la víctima de una conspiración legal». Carmen sintió cómo se le revolvía el estómago. «¿Eso significa que van a hacer que yo parezca la mala?». «Van a intentarlo. Pero Carmen, tenemos ventajas importantes. Primero, la documentación que usted reunió es excepcional. Segundo, la ley reconoce claramente que el matrimonio crea una sociedad conyugal. Y tercero». Esperanza sonrió. Salas tiende a subestimar tanto a sus oponentes como a sus propios clientes. Esperanza extendió varios documentos sobre la mesa. «Mire, aquí está la demanda que interpuso Raúl. Argumenta que la casa es de su propiedad exclusiva porque está registrada a su nombre, que usted nunca aportó económicamente al hogar de manera sustancial y que la orden de protección fue obtenida mediante declaraciones falsas». Carmen leyó los documentos con creciente indignación. Según la versión de Raúl, ella había sido una esposa perezosa que vivía del trabajo de él, que no contribuía económicamente al hogar y que había manipulado al sistema legal para obtener beneficios injustos. «Esto no es verdad», murmuró Carmen. «Nada de esto es verdad. Lo sé, y lo vamos a demostrar. Pero necesito que me ayude a entender algo. Según Raúl, usted durante los últimos años trabajaba muy poco y sus ingresos eran mínimos. ¿Puede explicarme exactamente cuál era su rutina de trabajo?». Carmen abrió su cuaderno y comenzó a leer. «De lunes a viernes trabajo para la señora Patricia de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De lunes, miércoles y viernes trabajo para los señores Ramírez de 3 a 7 de la tarde. Los martes y jueves trabajo para la señora Guadalupe de 3 a 6 de la tarde. Los sábados hago trabajo extra donde me necesiten, principalmente fiestas o limpieza profunda». Carmen hizo una pausa y continuó. «En promedio, trabajo 45 horas a la semana. Gano 50 pesos por hora en casa de la señora Patricia, 45 en casa de los Ramírez y 40 en casa de la señora Guadalupe. Mi ingreso promedio mensual es de 8,500 pesos. Esperanza tomaba notas mientras Carmen hablaba. «¿Y de esos 8,500 pesos, cuánto aportaba al hogar?». «Todo», respondió Carmen sin dudar. Raúl ganaba aproximadamente 12,000 pesos al mes en el taller, pero él se encargaba de sus gastos personales: cerveza, cigarros, salidas con amigos. Yo me hacía cargo de la comida, los servicios de la casa, los productos de limpieza, mi ropa y cualquier gasto extra que surgiera». Esperanza levantó la vista. «¿Todo? ¿No se guardaba nada para sus gastos personales?». Carmen negó con la cabeza. «¿Qué gastos personales? Si necesitaba ropa, la compraba en el tianguis. Si quería cortarme el pelo, esperaba a tener algún dinero extra. Mi vida era trabajar y mantener la casa». «¿Y Raúl sabía cuánto ganaba usted?». «Por supuesto. Cada vez que necesitábamos dinero para algo, él me preguntaba si tenía guardado. Cuando se enfermó de neumonía y necesitamos dinero para el doctor, vendí mis aretes de oro por 1,200 pesos. Cuando se descompuso la lavadora, pagué yo los 1,800 pesos de la reparación». Esperanza continuó revisando los documentos de la demanda. «Raúl también argumenta que usted nunca participó en las mejoras de la casa, que todo lo que se hizo fue con su dinero y por su iniciativa». Carmen abrió su bolsa y sacó un sobre lleno de fotografías. «Estas son fotos de las mejoras que hicimos durante los años. Aquí está la cocina antes y después de que pusimos los mosaicos nuevos. Yo pagué los mosaicos, Raúl puso la mano de obra. Aquí está el baño cuando le cambiamos los azulejos y la regadera. Yo pagué los materiales, él hizo el trabajo». Esperanza examinó las fotografías con atención. «¿Tiene recibos de estas compras?». «Algunos sí, otros no. Pero tengo esto». Carmen sacó un segundo cuaderno, más viejo y desgastado. «Durante años anoté todos los gastos importantes de la casa.
Aquí está todo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿En qué? Esperanza hojeó el cuaderno con creciente interés. Carmen, esto es oro puro. Mire, aquí dice, marzo 2018, mosaicos para cocina, 1,200 pesos, pagué yo. Julio 2019, tinaco nuevo, 800 pesos, pagué yo. Noviembre 2020, impermeabilizante para el techo, 700 pesos, pagué yo. Siempre anoté todo. Mi mamá me enseñó desde chica que la mujer de la casa tiene que llevar las cuentas claras. ¿Por qué nunca exigió que su nombre apareciera en las escrituras de la casa? Carmen se quedó pensando. ¿Por qué? Porque confiaba en Raúl. Éramos matrimonio. Era nuestra casa. Nunca pensé que algún día él me iba a querer correr como si fuera una extraña. Esperanza cerró el cuaderno y miró directamente a Carmen. Carmen, quiero que entienda algo. Raúl no está peleando por la casa porque sea realmente suya. Está peleando porque perder esta casa significaría admitir públicamente que su versión de los hechos es falsa. Para hombres como él, perder contra su exesposa es peor que perder dinero. ¿Eso qué significa para mí? Significa que va a pelear sucio. Va a tratar de presentarla como mentirosa, como manipuladora, como una mujer que se aprovecha del sistema. Va a intentar que el juez simpatice con él como el trabajador honesto que fue traicionado por su esposa vengativa. Carmen sintió un escalofrío. ¿Y si funciona? Si el juez le cree a él, no va a funcionar porque tenemos evidencia sólida, pero también porque vamos a estar preparadas para todo lo que Salas pueda inventar. Esperanza sacó una hoja en blanco y la puso frente a Carmen. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que escriba todo lo que Raúl podría decir para hacerla quedar mal. Todo lo que él sabe sobre usted que podría usar en su contra. Carmen tomó la pluma pero se quedó inmóvil. No puedo. No se me ocurre nada. ¿Nunca tuvo trabajos que dejara? ¿Nunca se peleó con alguna patrona? ¿Nunca llegó tarde por una emergencia? Bueno, hace como 3 años dejé de trabajar para una señora en la colonia Roma, porque ella quería que trabajara los domingos también, y yo le dije que no podía, porque era mi único día para estar con mi familia. ¿Alguna vez faltó al trabajo sin avisar? Una vez llegué 2 horas tarde porque Raúl se había emborrachado y no podía dejarlo solo. Estaba vomitando y... Carmen se detuvo. Espere. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver mi trabajo con la casa? Porque Salas va a tratar de pintar un cuadro de usted como una mujer irresponsable e inestable. Va a buscar cualquier cosa que pueda usar para decir que usted no merece la casa. Carmen se sintió abrumada. Licenciada, yo no soy perfecta. He cometido errores. He tenido problemas. ¿Eso significa que no tengo derecho a mi casa? Esperanza se levantó y se acercó a Carmen. Carmen, precisamente porque usted no es perfecta, es que la ley existe. La ley no protege solo a las mujeres que nunca cometen errores o que siempre toman las mejores decisiones. La ley protege a las mujeres reales, con vidas reales, que han construido familias y hogares reales. ¿Usted cree que voy a ganar? Creo que vamos a ganar porque usted tiene derecho a ganar. Pero también voy a ser honesta. Va a ser una pelea difícil. Raúl tiene un buen abogado, y el sistema judicial todavía tiene prejuicios en contra de mujeres como usted. Carmen asintió, aunque se sentía asustada. ¿Qué necesita que haga? Primero, conseguir declaraciones por escrito de sus patronas confirmando sus horarios de trabajo y la estabilidad de sus ingresos. Segundo, localizar cualquier recibo o documento que compruebe las mejoras que hizo a la casa. Tercero, pensar en vecinos o amigos que puedan testificar sobre su vida matrimonial. ¿Testificar sobre qué? Sobre el hecho de que usted mantenía la casa, sobre las ocasiones en que Raúl llegaba tarde o borracho, sobre cualquier episodio de violencia que hayan presenciado. Carmen se puso pálida. Licenciada, no quiero que mis vecinos sepan las cosas privadas que pasaban en mi casa. Carmen, entiendo que le dé pena, pero algunos de esos secretos pueden ser la diferencia entre ganar y perder este caso. La puerta de la oficina se abrió y entró una mujer joven cargando un bebé. Esperanza se disculpó y atendió a la mujer por unos minutos. Carmen pudo escuchar fragmentos de la conversación. Orden de alejamiento. Pensión alimenticia. Custodia compartida. Cuando la mujer se fue, Esperanza regresó a su escritorio. Perdón por la interrupción,
¿En qué estábamos? En que tengo que ventilar mi vida privada para conservar mi casa. Esperanza se sentó y miró a Carmen con compasión. Carmen, ¿sabe qué es lo más triste de mi trabajo? ¿Qué? Que las mujeres llegan aquí pidiendo disculpas por defender lo que es suyo. Llegan sintiéndose culpables por no querer regalar su patrimonio a hombres que las han maltratado. Llegan avergonzadas de contar la verdad sobre sus matrimonios. Carmen se quedó en silencio. Usted no tiene que disculparse por haber sido víctima de engaños y maltratos. Usted no tiene que sentir pena por reclamar lo que legalmente le corresponde. Y definitivamente no tiene que sentir vergüenza por decir la verdad sobre cómo era realmente su matrimonio. Es que da miedo que la gente sepa que no pude mantener a mi esposo feliz en casa. Carmen, mantener feliz a un esposo no es trabajo de una mujer. Ser feliz es responsabilidad de cada persona adulta. Usted no fracasó como esposa. Su esposo fracasó como ser humano decente. Esas palabras resonaron en Carmen con una fuerza inesperada. Durante años había cargado con la culpa de no ser suficiente para Raúl. No suficientemente joven. No suficientemente interesante. No suficientemente todo lo que él necesitaba para ser fiel. ¿Cuándo es la audiencia?, preguntó. En 2 semanas. Tenemos tiempo de preparar bien el caso, pero necesito que confíe en mí y en el proceso. Carmen guardó sus documentos en la bolsa y se puso de pie. Licenciada, cuando esto termine, sin importar cómo termine, quiero pagarle bien por todo lo que está haciendo. Esperanza sonrió. Carmen, el mejor pago que puede darme es ganar este caso y seguir adelante con su vida. Hay muchas mujeres que necesitan ver que es posible luchar y ganar. Camino a casa, Carmen se detuvo en el mercado de la colonia. Mientras compraba verduras para la comida, se topó con doña Remedios, su vecina de al lado, una mujer de 70 años que había vivido en la cuadra desde antes de que Carmen llegara. «Ay, Carmen, ¿cómo estás? He visto que Raúl no ha estado en la casa». Carmen dudó sobre cuánto contar. «Nos separamos, doña Remedios. Nos vamos a divorciar». «Ay, hijita, lo siento mucho». «¿Y él dónde está viviendo?» Con otra mujer». Doña Remedios chasqueó la lengua con desaprobación. «No me extraña. Ese hombre desde hace meses andaba muy raro. Llegaba a horas que no eran. A veces ni llegaba». Carmen se sorprendió. No sabía que los vecinos habían notado los cambios en la rutina de Raúl. ¿Usted se daba cuenta? Mija, a mi edad, una ya no duerme bien. Me levanto a todas horas y desde mi ventana se ve cuando llegan carros a la calle. Últimamente Raúl llegaba en un coche que no era el suyo. Se bajaba rápido como si no quisiera hacer ruido. Carmen procesó esta información. Yasmín tenía carro. Doña Remedios, ¿usted alguna vez escuchó cuando nosotros discutíamos? La mujer mayor la miró con comprensión. Carmen, las paredes son delgadas. A veces se escuchaban voces alteradas. Y una vez escuché cuando se rompió algo, como platos o vasos. Carmen recordaba esa noche. Raúl había llegado borracho y furioso porque el jefe del taller le había llamado la atención. Había aventado su plato de comida contra la pared, gritando que estaba harto de que nadie lo respetara. ¿Usted podría, si fuera necesario, declarar lo que he visto? Por supuesto, mija. Raúl nunca me cayó bien. Siempre fue muy grosero conmigo. Nunca me saludaba. Pero usted siempre ha sido muy respetuosa, muy trabajadora. Esa tarde, Carmen llamó a sus 3 patronas para pedirles cartas de recomendación laboral. Las 3 accedieron inmediatamente, y Patricia incluso se ofreció a testificar personalmente si era necesario. «Carmen», le dijo Patricia por teléfono, «quiero que sepa que estoy muy orgullosa de cómo está manejando esto. Tomar control de su vida de esta manera requiere mucho valor. A veces no me siento valiente, señora Patricia. A veces me siento aterrada. El valor no es la ausencia de miedo, Carmen. El valor es hacer lo correcto a pesar del miedo». Esa noche, mientras preparaba documentos para Esperanza, Carmen recibió una llamada que no esperaba. Era Yasmín. «Carmen, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» «¿Vernos para qué?» «Por favor. Es importante. Hay cosas sobre Raúl que necesitas saber». El café de chinos en la esquina de Dr. Márquez y Niños Héroes
Había sido testigo de miles de conversaciones a lo largo de los años. Era uno de esos lugares que existían en cada barrio de la ciudad. Pequeño, con mesas de formica desgastada, sillas desparejas y un ambiente que invitaba a las confidencias. Carmen llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver la calle. Se había debatido durante horas sobre si era prudente reunirse con Jasmine, pero la urgencia en la voz de la muchacha había despertado su curiosidad. Jasmine entró puntual a las 5 de la tarde. Carmen la reconoció inmediatamente, aunque verse en persona era diferente a las ocasiones en que la había visto de lejos en el salón de belleza. La muchacha se veía más joven de lo que Carmen había imaginado, pero también más cansada. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo alta, jeans ajustados y una blusa rosa que había visto mejores días. «Gracias por venir», dijo Jasmine sentándose frente a Carmen. Había nerviosismo en su voz, pero también una determinación que Carmen no había detectado en sus conversaciones telefónicas. «Tú dirás, Jasmine, ¿qué es tan urgente?». Jasmine ordenó un café negro y se tomó un momento antes de hablar. «Carmen, Raúl me mintió sobre muchas cosas, pero también me dijo algunas verdades que creo que tú necesitas saber». Carmen sintió una tensión familiar en el estómago. «¿Qué tipo de verdades?». «Sobre el dinero, sobre la casa, sobre sus planes contigo». Jasmine abrió su bolsa y sacó un teléfono celular. «El sábado pasado Raúl llegó muy borracho a mi cuarto. Estaba furioso porque había hablado con su abogado y las noticias no eran buenas. Se puso a decir cosas horribles sobre ti, sobre lo que iba a hacer para quitarte la casa». Carmen se tensó. «¿Qué tipo de cosas?». «Grabé la conversación», dijo Jasmine, mostrando el teléfono. «Al principio no iba a hacerlo, pero algo en la forma en que hablaba me asustó. ¿Puedo escucharla?». Jasmine conectó unos audífonos pequeños y le dio uno a Carmen. El audio era de calidad mediocre, pero la voz de Raúl se escuchaba claramente, arrastrada por el alcohol y cargada de resentimiento. «Esa pinche Carmen se cree muy lista con sus papelitos y su abogadita barata, pero no sabe con quién se está metiendo. Salas me dijo que hay formas de hacer que se vea mal frente al juez». Carmen escuchó su propia voz mencionada con un desprecio que la hizo estremecer. «Vamos a demostrar que es una alcohólica, que anda con otros hombres, que descuidaba la casa. Salas conoce a gente que puede testificar lo que necesitemos». «Raúl, eso es mentira», se escuchaba la voz de Jasmine en la grabación. «Tú mismo me has dicho que Carmen trabajaba todo el día y que mantenía la casa impecable». «Ya no me importa lo que sea verdad», gritó Raúl en la grabación. «Esa vieja me quitó mi casa que pagué con mi trabajo. Ella no puso ni un peso». Carmen se quitó el audífono. Había escuchado suficiente. «¿Por qué me enseñas esto, Jasmine?». «Porque…». Jasmine se mordió el labio inferior, un gesto que la hacía verse aún más joven. «Porque estoy viviendo con un hombre que es capaz de mentir sobre su propia esposa para ganar un juicio. Y si es capaz de hacer eso contigo, ¿qué va a hacer conmigo cuando se canse de mí?». Carmen estudió el rostro de Jasmine. Había algo más ahí, algo que la muchacha no había dicho todavía. «¿Qué más pasó, Jasmine?». Jasmine se tocó discretamente el cuello, y Carmen notó la marca casi desvanecida de lo que parecían ser dedos. El lunes, cuando llegó del trabajo, estaba de muy mal humor. Yo le pregunté cómo había ido con el abogado, y él se enojó mucho. Dijo que yo no tenía derecho a meterme en sus asuntos. «¿Te pegó?». Me apretó el cuello. No mucho, solo para asustarme. Pero Carmen, cuando lo hacía, tenía la misma mirada que he visto que pone cuando habla de ti». Carmen sintió una mezcla de compasión y preocupación. «Jasmine, ¿tienes a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigas?». «Tengo una hermana en Nesa, pero…». «Carmen, hay algo más. Algo sobre el dinero». Jasmine sacó de su bolsa un papel doblado. «Raúl no sabe que encontré esto. Es una copia de su estado de cuenta del banco». Carmen desdobló el papel y examinó los números. El estado de cuenta mostraba depósitos regulares del taller donde trabajaba Raúl, pero también mostraba retiros significativos en efectivo durante los últimos 6 meses. «Mira las fechas», dijo Jasmine señalando con el dedo.
Cada viernes retiraba entre 500 y 800 pesos en efectivo, además de sus gastos normales. Carmen calculó mentalmente. Eso es, más de 3,000 pesos al mes extra. Exacto. Y fíjate en esto. Yasmín señaló hacia el final del estado de cuenta. La semana pasada, el mismo día que te entregaron los papeles del juzgado, retiró 8,000 pesos de una vez. Carmen entendió inmediatamente las implicaciones. Está escondiendo dinero para que no aparezca en el divorcio. Y hay más. Yo trabajo en el salón de belleza de mi prima. Gano muy poco. Pero Raúl ha estado pagando la renta de mi cuarto, comprando comida cara, llevándome a restaurantes. Todo en efectivo. Carmen hizo cálculos rápidos. Si Raúl había estado gastando 3,000 pesos al mes en Yasmín durante 6 meses, eso representaba 18,000 pesos que había sustraído del presupuesto familiar. ¿Por qué me dices todo esto? Entiendo que estés asustada de él, pero ¿por qué me ayudas específicamente a mí? Yasmín miró por la ventana hacia la calle donde algunos niños jugaban fútbol entre los coches estacionados. Porque mi papá le hizo lo mismo a mi mamá. ¿Qué le hizo? Se fue con una mujer más joven cuando yo tenía 15 años. Mi mamá trabajaba en una fábrica de ropa, ganaba poco, pero siempre aportaba todo a la casa. Cuando mi papá se fue, ella se quedó sin nada. Él se llevó el coche, vació las cuentas del banco y desapareció. Yasmín limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Mi mamá tuvo que vender todas sus cosas para poder mantener la casa. Trabajó doble turno durante años para salir adelante. ¿Y saben qué es lo peor? Carmen negó con la cabeza. Que la mujer por la que mi papá dejó a mi mamá era exactamente como yo. 21 años sin educación, creyendo todas las mentiras que él le decía sobre su matrimonio. ¿Qué pasó con esa mujer? Mi papá la dejó cuando ella cumplió 30. Se consiguió otra muchacha más joven. La patria se repite, Carmen. Carmen entendió por primera vez que Yasmín no era simplemente la otra mujer en su matrimonio. Era una muchacha que había crecido viendo las consecuencias del mismo patrón que ahora estaba viviendo. Yasmín, ¿qué vas a hacer? Me voy a regresar con mi hermana. Este fin de semana. Ya hablé con mi prima en el salón. Puedo trabajar en una sucursal que tiene en Nesa. ¿Y Raúl? No le voy a decir nada hasta que ya me haya ido. Pero antes, Yasmín puso el estado de cuenta y el teléfono sobre la mesa. Quiero que tengas estas evidencias. Tu abogada puede usarlas. Carmen tomó los documentos, pero su atención estaba en la muchacha que tenía enfrente. Yasmín, ¿puedo darte un consejo? Por favor, cuando termines esta situación con Raúl, tómate tiempo antes de involucrarte con otro hombre. Aprende a vivir sola, a mantenerte sola, a tomar tus propias decisiones. ¿Es eso lo que tú vas a hacer? Carmen reflexionó un momento. Sí, por primera vez en mi vida adulta, voy a descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a un hombre. Se quedaron en silencio por unos minutos. Dos mujeres de generaciones diferentes unidas por la experiencia común de haber creído en las promesas de un hombre que no sabía mantener su palabra. Carmen, dijo finalmente Yasmín, ¿crees que soy mala persona por haberme metido en tu matrimonio? Carmen miró directamente a los ojos de Yasmín. Creo que fuiste una persona joven que creyó las mentiras de un hombre mayor que sabía exactamente cómo manipularte. ¿Hiciste algo que me lastimó? Sí. ¿Eres una mala persona? No. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné, Yasmín. Pero más importante, tienes que perdonarte tú misma y asegurarte de que no vuelva a pasar. Cuando se despidieron frente al café, Yasmín le dio a Carmen un abrazo inesperado. Espero que ganes el juicio, le dijo. Espero que te quedes con la casa y que Raúl aprenda que no puede tratar a las mujeres como si fueran desechables. ¿Y tú? ¿Vas a estar bien? Voy a estar mejor. Por primera vez en meses, voy a estar viviendo sin mentiras. Esa noche, Carmen llamó inmediatamente a Esperanza para reportar las nuevas evidencias. Carmen, esto cambia completamente el caso, le dijo la abogada. Si podemos demostrar que Raúl ocultó dinero y gastó recursos familiares en su relación extramatrimonial, no solo fortalecemos su derecho a la casa, sino que podemos exigir compensación económica adicional. ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de pelear solo para mantener lo que ya tiene, ahora podemos pelear para que él le pague por los daños que le causó. El lunes por la mañana,
Carmen estaba en casa de Patricia cuando recibió una llamada de Paloma. «Mamá, ¿estás en casa?» «No, estoy trabajando». «¿Por qué?» «Porque papá acaba de llamarme, muy alterado. Dice que su novia lo dejó y que se llevó dinero y documentos importantes suyos». Carmen sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Yasmín había logrado salir de la situación. Preocupación porque sabía cómo reaccionaba Raúl cuando se sentía traicionado. «¿Qué más te dijo?» «Que todo esto es culpa tuya, que tú manipulaste a Yasmín para que lo dejara». «Mamá, está muy enojado». Carmen le contó a Patricia lo que había pasado, y la señora insistió en que Carmen se quedara en su casa esa noche. «No es seguro que regrese sola a su casa cuando Raúl está en ese estado mental», le dijo Patricia. «Quédese aquí, mañana vemos cómo está la situación». El martes por la mañana, Carmen regresó a su casa acompañada de Patricia y del portero del edificio donde vivía su patrona, un hombre robusto que había insistido en acompañarlas por si acaso. La casa había sido violentada. No de manera dramática, pero sí de maneras que Carmen notó inmediatamente. La puerta del patio forzada, algunas macetas volcadas, la ventana de la cocina con el vidrio cuarteado. «Llamemos a la policía», dijo Patricia. «No», respondió Carmen con más calma de la que sentía. «Llamemos a la licenciada Esperanza». Esto es exactamente lo que ella dijo que podía pasar. Esperanza llegó en menos de una hora, acompañada de un fotógrafo que documentó todos los daños. «Carmen, esto es violación de la orden de protección. Raúl puede ir preso por esto. ¿Quiere que lo metan preso?» Carmen reflexionó. Parte de ella quería que Raúl enfrentara consecuencias por sus acciones. Pero otra parte, la parte que había vivido con él durante 18 años, simplemente quería que la dejara en paz. «Solo quiero que esto termine, licenciada. Quiero que se acabe de una vez. Entonces vamos a usar esto como palanca en la negociación. Vamos a hacer que Raúl entienda que ya no puede intimidarla». 3 días después, Esperanza llamó a Carmen con noticias. Raúl quiere negociar. Su abogado dice que están dispuestos a reconocer sus derechos sobre la casa, a cambio de que usted no presente cargos por violación de la orden de protección. ¿Eso significa que gané? Significa que vamos por el buen camino. Pero antes de aceptar cualquier acuerdo, quiero que piense bien qué es lo que realmente quiere que pase. Carmen se quedó pensando. Quiero quedarme con mi casa. Quiero que Raúl me respete como persona, aunque ya no me quiera como esposa. Y quiero que otras mujeres sepan que es posible defenderse. Entonces vamos a pelear hasta el final. La audiencia final se programó para el viernes siguiente. Carmen pasó la semana preparándose mentalmente, revisando documentos y recibiendo el apoyo de personas que nunca había imaginado que se preocuparían por su situación. Patricia le había dado permiso de faltar al trabajo sin descontarle el día. Elena Ramírez le había enviado una canasta de frutas con una nota que decía: «Todas las mujeres de la colonia, estamos con usted». Doña Remedios había insistido en acompañarla al juzgado como testigo moral. El jueves por la noche, Carmen se sentó en su patio reparado, viendo crecer las plantas de cilantro que había trasplantado después de que Raúl las dañara. Había algo poético en el hecho de que las plantas, después de ser lastimadas, estuvieran creciendo más fuertes que antes. Se tocó el rostro, como había hecho esa noche semanas atrás, pero esta vez no se estaba conociendo por primera vez. Esta vez se estaba reconociendo a la mujer que había encontrado fuerza cuando creía que no la tenía, que había encontrado voz cuando había estado en silencio durante años, que había encontrado valor cuando el miedo parecía ahogarla. «Carmen Delgado», se dijo en voz baja, «mañana terminamos esta historia, y después empezamos una nueva». El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le daba miedo. Había aprendido que la certeza no era requisito para la valentía, y que a veces lo más valiente que una mujer podía hacer era simplemente negarse a desaparecer silenciosamente. Mañana pelearía su última batalla legal. Pasado mañana comenzaría a construir la vida que se merecía haber tenido siempre. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y su lucha por recuperar su dignidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Carmen tomó las decisiones correctas? ¿Conoces alguna historia similar? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones parecidas.
No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y la justicia. Dale like a este video si la valentía de Carmen te inspiró. Y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defenderse. Nos vemos en la próxima historia. Tu apoyo nos motiva a seguir contando historias que importan.